Escucha, vamos a tener que volver a abrir todo. Van a esperar un ratito porque tuve que reiniciar mi máquina, ¿ya? Y vamos a tener que abrir de nuevo las carpetas. Está lento, che. Bueno, ahora sí. Ya está grabando, Dios mío. Bien, ahora se ve, jóvenes. Se ve el Excel, ¿no? Sí, se ve. Ahora sí. Aquí grave, che. Grave el internet. Bueno, les decía de que, fíjense, para tener un hilo de 800 gramos que tiene esta longitud, habíamos dicho de que requiere 4,8 kilos de esta resina. Bien. Aquí en forma directa le voy a hacer el cálculo. Estamos hablando de esto, de este cálculo de este material. Y veamos ahora el peso de este antifibrilante. Nos dice 375 ml. Con esta densidad nos va a dar en gramos, ¿ya? Directamente en gramos. Entonces, 375 por la densidad que tiene el antifibrilante nos da esto, pero es pesado en gramos, ¿ya? Si yo quiero llevarlo a kilos, entonces a este resultado lo divido entre 1000 y tengo esto expresado en kilos. Con respecto al Master Batch, se usa 225 ml. Entonces, multiplicamos estos 225 por esta densidad, lo dividimos entre 1000 para que nos dé en kilos. Tenemos esto. Y de material reciclado, tenemos 1175 gramos por la densidad que es menor, dividido entre 1000, ¿no? Entonces, tenemos esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? De que esta es la cantidad que yo debo de pesar de estos materiales para obtener 800 gramos de un hilo de polipropileno de color verde. ¿Ya? Entonces, si hacemos la sumatoria, más o menos este sería el peso. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Si se entendió esto, ahí ya podemos establecer un programa de producción conociendo este tipo de balance. ¿Ya? Bien, ahora sí nos vamos al problema. Una vez explicado esto, nos vamos a un problema tipo examen. ¿Ya? Esta hoja de cálculo es con la que ustedes van a dar su examen. Mañana es viernes. Les voy a mandar para que ustedes me lo reenvíen hasta el día martes. Voy a prolongar lo del foro. Me hubiera gustado entrar un rato, pero lo vamos a hacer mañana. Lo voy a postergar hasta mañana lo del foro, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Un ingeniero azucarero ha solicitado 30.000 bolsas blancas. Las dimensiones de la bolsa son de 56 centímetros, ¿ya? Y tiene un ancho de 96. Bien, entonces, si nos vamos acá, el ancho es de 96. ¿Listo?
El ancho de la bolsa es, 56 centímetros de ancho. Aquí es 56 centímetros de ancho y 96 centímetros de largo. Ya es lo que nos da los datos de las características de la bolsa a producir. Ya. O sea, ¿qué viene a hacer esto? Lo que viene a hacer esto, en realidad, viene a ser las dimensiones útiles que va a tener la bolsa y con tipo de costura recta. Cuando habla de este tipo de costura recta, está especificando de que hay que adicionar 7 centímetros. Ya dice tipo de costura recta. Entonces, si es de tipo de costura recta, ¿ya? Yo debo adicionar 7 centímetros. Es decir, para donde se va a efectuar el doblez o la costura. Entonces, hay que adicionar esos 7 centímetros. ¿Listo? Y, ¿qué más dice? El diámetro del hilo es de 4 milímetros de espesor. Bueno, acá lo vamos a usar más después, el diámetro del hilo. Y el espesor es de 40 micrones. ¿Ya? O sea, como me gustaría tener una bolsa en estos momentos, pero más o menos ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, las bolsas requeridas son 30.000, como dice el problema, ¿ya? Y es de tipo de costura recta, entonces tendrá 96 centímetros de largo más 7. Total es de 103 milímetros, que hay que confeccionar una de las caras de la bolsa. No se olviden de que esta es una cara, el reverso es la otra, ¿ya? Y el ancho de 56. Entonces, el largo de corte ya viene a ser los 103. Y lógicamente el área total de la bolsa es este. Entonces hay que multiplicar por 2 el ancho por el largo de corte, que es 103, 56 por 103 milímetros, por 2 nos va a dar el área de la bolsa. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hola. Bueno, entonces a multiplicar 103 por 56 nos da esto en centímetros cuadrados, lo llevamos a metros cuadrados, significa esto de acá. ¿Alguien me puede decir cuál es la importancia que tiene el área? Hola, jóvenes. Conocer las dimensiones del objeto. Para determinar la cantidad de materiales en función al peso que va a tener la bolsa y determinar cuánto voy a necesitar, ¿ya? Para producir una bolsa y después lo multiplico por las 30.000, me va a permitir determinar el total de la materia prima que voy a utilizar para cumplir con mi cliente. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Entonces, fíjense, acá el peso de la bolsa. Debe calcularse en función al gramaje, pero en estas empresas ya tienen estandarizado que esos datos voy a ver si los encuentro, ya, aunque no debería mostrar porque es una empresa. De todas maneras, fíjense, se puede asumir de que el peso es de 88 gramos. Bueno, pero la forma correcta de poder contrastar si realmente pesa estos 88 gramos es a través de la fórmula que tiene lo que habíamos visto en la norma boliviana, en que el gramaje se obtiene a través del peso final que tiene la bolsa, estos 88 gramos con respecto al área. Bien. Aquí, por ejemplo,
estamos haciendo la determinación del gramaje por tanteo, asumiendo de que esa bolsa pesa 88 gramos. Estamos asumiendo, ¿ya? Y el área ya la calculamos de las dimensiones de la bolsa. Al dividir, obtenemos este gramaje, ¿ya? Acá lo estamos expresando este gramaje en metro cuadrado, o sea, multiplico por 100, como ustedes ven acá. 100 centímetros tiene un metro, entonces lo llevamos a gramos por metro cuadrado. Por otro lado, acá la norma boliviana también determina la determinación del peso, que está relacionado, como ustedes ven, ¿ya? De aquí mismo despejamos, el peso es igual al gramaje por el área, pero considera el peso del hilo. Ya, entonces considera también el peso del hilo. ¿Listo? O sea, ustedes ven, este es el doblez, entonces me imagino que si aquí tiene 1 centímetro más esto de acá, parece que hay unos 3 centímetros adicionales. Aquí establece el tipo de costura de fondo de 4 centímetros. A ver, sí, están los 4 centímetros, efectivamente. Si esto tiene 1 centímetro, 2, aquí 3, bueno, entre 3 a 4, ¿ya? Bien, jóvenes, les decía de que la norma boliviana establece este sistema de cálculo a partir de considerar el peso del hilo y establece lo siguiente. El peso del hilo está en función al tipo de costura, que es de costura recta. Entonces, peso del hilo de costura recta de fondo de la bolsa, 0,5 gramos. Si es recto más fondo, 1,5. Bueno, y si hacen un overlook de 2,5 es el peso del hilo. Bien. Por otro lado, se tiene que el ancho del hilo es de 3, el espesor del hilo de 0,1 o 0,05 y este es el título, ¿no? Entonces, aquí establece en función al uso de esta fórmula de acá, esta, fíjense, estamos calculando el gramaje, ¿ya? Por el peso del hilo y estamos asumiendo el valor del área calculada, ¿ya? Bien. Nos vamos acá, ya, a este cálculo para contrastar este. El título del denier es de 800, el ancho del hilo es de 4 milímetros, está con amarillo, y el número de cintas nos dice que en 10 centímetros de ese tejido van a haber 40 cintas. Vamos a asumir que estos son 10 centímetros. Yo corto un cuadrado acá. Entonces tiene que haber 40 y 40, desviembre y trama. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere lo que viene a ser el número de cintas. Entonces, esa densidad es el número de cintas, que son 40, que tienen que estar concebidas en 10 centímetros, y nos da la densidad. ¿Ya? Pero es por centímetro. En 100 metros multiplicado por 100 nos indica de que debe haber 400 cintas. Entonces, esta es la forma en que se determina el gramaje aplicando el concepto de título. Es decir, el título es 800. La densidad es de 400, que tienen que estar concebidas en 9000 metros de cinta por el factor de elongación.
Esto sería el peso que tendrían los hilos que van en forma horizontal. Y noviembre está referido al peso de los hilos que tendrán los que van en forma vertical. ¿Listo? Entonces, acá considera también el peso de los hilos que van a ir cruzados de esta forma, noviembre, ¿ya? Que está referido al título por la densidad por el factor de elongación dividido 1000, donde este factor de elongación que está referido al uso de esta fórmula depende bastante del ancho de la cinta, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto de que una de estas cintas, aquí yo veo de que hay cintas que hay hasta de 2 milímetros, ya es una mezcla, pero acá estamos hablando de un ancho de cinta, el espesor de la cinta que es de 40 micrones, el pi que es 3.1416. Entonces, al encontrar el factor de elongación, ¿ya? Este es el factor de elongación que vamos a poner igual. Usando esa fórmula, fíjense, ahí está relacionando 2 por A por E. Bueno, y nos genera este valor como factor de elongación. El factor de elongación está concebido como aquello que se puede estirar, ya existe deformación, pero no llega al punto de rotura. Entonces, aquí la norma boliviana establece 2 parámetros que debe soportar una elongación entre 20 y 30%. En este cálculo, el factor de elongación, ¿ya? Que puede soportar es de 20.41, ¿ya? Entonces, está dentro de este rango. Entonces, ya usando esta fórmula del título, el gramaje, todo eso, nos genera este valor. ¿Ya? Bien, este valor de acá debe contrastar con el valor supuesto. Yo había asumido acá un valor de gramaje de 88 que es mayor al que me establece este cálculo de acá, aplicando el gramaje considerando el título, la densidad y el factor de elongación. O sea, es un cálculo muy diferente a este otro, ¿ya? Porque este otro no considera el factor de elongación tanto para los hilos que van en forma horizontal y vertical. Esto implica que yo debo igualar estos valores. Es decir, de que estos valores deben ser aproximadamente iguales. ¿Ya? Es decir, de que acá estos valores tienen que ser aproximadamente iguales. Bien. ¿Qué es lo que debo hacer para ver cuál es el peso correcto de la bolsa? Si está más alto, tengo que disminuirlo, ¿no? Lo bajo a 85, por ejemplo, bajo a 73. Si lo bajo a 84, medio que se aproxima, ¿no? Casi igual, 84.2, digamos, ese está 84.15. Ese es el que más se aproxima. Puedo jugar todavía, pero no vamos a ser tan recalcitrante en este aspecto. La cuestión es que nos aproximemos. Entonces, aquí ya hemos determinado cuál va a ser el peso de esa bolsa que tendrá estas dimensiones. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya considerando cuánto va a pesar esta bolsa, esta nomás, si yo lo multiplico por 30.000, voy a determinar la masa total que yo requiero para mi producción
y que tengo que distribuirlo entre los materiales e insumos que yo voy a planificar para cumplir esto. ¿Listo? Bien, jóvenes, si se entendió eso, ya estamos como para seguir. Ya, entonces, fíjense, una bolsa, aquí estamos, está enlazado arriba, va a pesar esto, en kilos está expresado, la cantidad de bolsas que se va a producir son de 30.000. Entonces, en este caso, ya, el peso total de estas 30.000 bolsas viene a ser esto. Ya, es decir, de que acá lo voy a calcular, es que esa celda está enlazada con la de arriba. Fíjense. Ya, entonces, este es el peso que van a tener esas 30.000 bolsas, 2.524 kilos. Pero en todo sistema de producción se tiene de que no todo lo que entra sale, siempre hay desperdicio. Se asume de que del 100% del material que entra, en el proceso de extrusión hay una pérdida de 1%. ¿Ya? Entonces, de este 100, le restamos este 1%, el 99% del material que ingresó entra al proceso de tejido. En el proceso de tejido se considera un 0,5%. Entonces, lo que entra al costurado es esto, y así sucesivamente. Considerando estas pérdidas, ya, de 100 menos estos valores de acá, vamos a tener un rendimiento del 96.5. ¿Listo? Entonces, tenemos que considerar esas pérdidas, aunque acá no dice, pero está basado en este análisis de pérdidas. Entonces, aquí tenemos de que el rendimiento es de 96.5. Quiere decir de que si yo quiero producir las 30.000 bolsas exactamente, debo considerar las pérdidas que voy a tener, que son de 3.5. Es decir, considerar un adicional. Ese adicional, consiste en dividir estos 30.000 entre 96.5. Tengo un permiso. Un ratito, joven. ¿En qué? Un permiso. Mira que me cansa, tío, mi hermano. Me cansa. Me cobarda. Es grave. Mierda que me cobarda. Pero déjame, lo viví como no sé dónde, ¿verdad, señorita? A ver. Porque esto, me dijo, es nomás para ponerle un... No, más grande. Sacarlo ese de allá de la puerta. Más grande. Ese es la puerta, sacarlo de allá. Ese que está acá. Ese te va a ser más fácil para hacer. Mierda que me cansa. No hay más, no. ¿Están viendo el seguro mañana? Ya. Si puede, si no se puede, no se puede. Sí. Con todo respeto, con todo respeto. Con todo respeto, gracias. Van a disculpar, joven. Entonces le decía que si yo divido estos 30.000 entre esto, yo tengo que hacer mi cálculo para 31.088 volts. Lo he redondeado a 31.009 y esto significa que debo reajustar mi peso. Esto multiplicado por esta cantidad, por este peso de cada bolsa me genera esto. Vamos a producir un hilo que va a tener 4 milímetros de espesor. Entonces, consiguientemente, yo debo considerar esto en mi balance, estos valores. Entonces, de la misma forma que les expliqué allá, aquí está. Ustedes no se equivoquen aquí en la selección del ancho del hilo, si no lo matan ustedes su balance. Entonces, fíjense, me dice que yo voy a necesitar para la producción de esas 31.089 bolsas esta cantidad de materia prima.
esto del antifibrillante, el master batch y esto. Entonces el total que yo debo considerar viene a ser de 5.065,25 gramos. Ya está el balance en materia con esto. Ustedes ya acá, si lo hacen bien, prácticamente lo tienen ya en un 80% resuelto. Y esto va a ser su examen. Por otro lado, la importancia que tiene conocer la capacidad que tiene el sistema de producción. Y aquí dice, y determinar la cantidad de materia prima, ya resolvimos, que debe considerar el de producción de la empresa textilera y el tiempo de producción requerido. Sí, la capacidad de producción es de 4.200 kilos día. Estamos hablando de una capacidad de producción neta, ya no bruta. Entonces, aquí, si la empresa va a trabajar en 24 horas, entonces significa de que su capacidad horaria es de 175 kilos para procesar por hora. La masa que ingresa, esta es la que hemos calculado. Entonces, al dividir ya este valor entre esta capacidad, me determina las horas de producción. Entonces aquí me dice que se va a producir aproximadamente, se requiere aproximadamente 15 horas, de las cuales se puede establecer 2 turnos que cada turno trabaja 8 horas, ¿no? Entonces, con eso ya está su examen listo. ¿Entendieron? Bueno, mañana vamos a hacer un repaso más de esto para otro tipo de color de hilo. Y ya terminamos con esto la unidad 1. Voy a hacer preguntas teóricas a lo que es cuero y esta es la parte práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Ingeniero, Y buen día. El video lo vamos a subir ahora para que podamos practicar sobre el Excel. se los voy a mandar ahora mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está, en esta hoja está la materia prima. Acá lo que acabo de explicar. Y aquí, a ver, bolsas blancas. Mañana vamos a cambiar este para color azul o verde, ¿listo? Y de otro gramaje, ¿ya? Aquí, lamentablemente este problema está de bolsas blancas. Lo vamos a hacer acá, por ejemplo, de bolsas azules. Y ya no de 30.000. Vamos a, como se los voy a mandar, a ver si ustedes procuran hacer este ejercicio azules. ¿Ya? Las dimensiones de la bolsa, vamos a cambiarle que sea de 58 centímetros y que tenga, que sean más largas, 98. Tipo de costura recta, vamos a colocar con tipo de costura de fondo. El diámetro del hilo le cambiemos a 5 milímetros. Ya, entonces, fíjense, al ser más grande y tener un hilo más ancho, es lógico que acá nos va a dar una cantidad mayor al problema que hemos resuelto. Y además de ello, aquí le coloquemos lo siguiente. Bueno, todavía tengo tiempito. Ha solicitado, pongámosle 20.000, ¿listo? 20.000 bolsas azules de polipropileno, que son las dimensiones. Pero, aquí hay dos cosas muy buenas, de que este es un problema que mezcla dos tipos de bolsas. Entonces, tiene bolsas blancas, acá,
para que usen la formulación de bolsas azules. Bueno, con esto tienen dos problemas en uno. ¿Listo? Bueno, jóvenes, esto se lo voy a enviar ahora, donde dice balance en materia 1. Procuren resolverlo y mañana contrastan, van a contrastar conmigo lo que yo voy a resolver. Y una preguntita antes de que la tabla esa de dosificación, ¿eso lo define la empresa o quién lo define? bueno, les decía a ustedes lo siguiente. Esto que ustedes están viendo, les dije, no hay en libro. Ah, ya. Y lo otro que les dije, yo esto lo he aprendido porque tuve una alumna que trabajaba ahí y la chica que yo le asesoré su tesis, ella me permitió ir a la fábrica. Entonces hay cosas que yo lo he aprendido en base a los datos que me han dado y se los estoy enseñando a ustedes. Entonces, aquí ya se aplica, les decía a ustedes, la importancia que tiene el balance en materia, establecer un programa de producción. Eso es lo que les decía, ¿no? ¿Está bien, Alejandro? Sí, muchas gracias. De No será la duda. No, está bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? El video yo se lo envío a un estudiante que me lo sube a la nube. Me ha costado hoy día enviar las clases de ayer. Me levanté a las 5 y hasta las 6, 7 y 20 está bregando. Voy a enviarlo los videos hoy día y si me los reenvían en la tarde se los voy a subir con este es el más. ¿Está bien? Y voy a prolongar el foro hasta mañana. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿cuántos son los buenos que vinieron hoy día? Procuren no faltarse, jóvenes. A ver. ¿Dónde están los buenos? 25 de 30 y tanto, por Dios santo. ¿Qué está pasando, jóvenes? No eran así, ustedes eran bien. A ver. Oh. Miércoles son harto. Bien. Va a ser grave el examen. Va a haber 3 modelos de examen para cada. O va a haber varios modelos para, de tal manera que 3 van a tener. Por favor, les recomiendo no me hagan lo que me hicieron en el anterior módulo. Mayoritariamente se eligieron el que tenía su amigo y eso significa tal punto. Aunque esté bien hecho lo que el amigo hizo, no es su modelo, otro puntaje inferior. ¿Ya? Si ustedes tienen todo, tienen el Excel, tienen el material, tienen las grabaciones, hagan un esfuerzo, no sean muy comodines. Bueno, jovenzotes, ya tomé la asistencia, no quieren conectarse a cámara, muy vergonzosos. Ingeniero, una consulta, ingeniero. ¿Mm? Sobre el tema del foro, ingeniero, ¿lo subió a la plataforma? ¿Para eso la pregunta? Ya está, me están diciendo que lo posterga y les he dicho que hasta mañana lo voy a postergar. Listo, ingeniero. Bueno, Danielita, haga el foro, no se deje ganar. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, jóvenes. Mañana voy a subir su examen. Que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, que les vaya bien. Bien. Está bonito el día para que